Buenos días a todos los honorables comisionados concejales, al concejal Willy que nos acompaña hoy en la Comisión de Presupuesto, al subsecretario de Hacienda, al jurídico Santiago y a la secretaria del Consejo y demás personas que nos están acompañando. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión de comisión del día de hoy. Buen día para todos y para todas. Comisión segunda o de Presupuesto y Asuntos Fiscales correspondiente a discusión en primer debate al proyecto de acuerdo número 021, por medio del cual se modifica y adiciona al acuerdo número 024 del 9 de diciembre de 2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal, sábado 24 de diciembre de 2022, 9:23 AM, en el recinto de sesiones del Consejo Municipal de La Estrella. Señora secretaria, por favor, verificar el quórum. Verificación del quórum de los comisionados. Honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Honorable concejal Willington Herrera Rollave. Honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Le informo, señor presidente, que 4 honorables comisionados se encuentran en el recinto, por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir. Señora secretaria, por favor, leer el orden del día. Sí, señor presidente. Primero, lectura del proyecto de acuerdo número 021, por medio del cual se modifica y adiciona al acuerdo número 024 del 9 de diciembre de 2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal. Segundo, exposición por parte de la Administración Municipal. Tercero, lectura del concepto jurídico. Cuarto, ponencia, honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Quinto, discusión del proyecto de acuerdo 021. Sexto, modificaciones al proyecto de acuerdo. Séptimo, votación. Le pregunto a cada uno de los comisionados que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Por favor, continuar con el orden del día, señora secretaria. Primero, lectura del proyecto de acuerdo número 021, por medio del cual se modifica y adiciona el acuerdo 024 del 9 de diciembre de 2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal. Señor presidente, en los correos electrónicos de los honorables comisionados reposa el proyecto de acuerdo 021. Pongo a su disposición la lectura del proyecto o la omisión de la misma. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, exposición por parte de la Administración Municipal. Le damos entonces la palabra al subsecretario de Hacienda. Muy buenos días para todos ustedes. Un agradecimiento especial a los miembros de la mesa directiva y a todos ustedes por hacerse presente hoy 24 de diciembre en la discusión de este proyecto de acuerdo que no tiene otra intención sino beneficiar a todos los contribuyentes del municipio de La Estrella, en especial a los más pequeños. Como les manifesté en la sesión de socialización de este proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo gira sobre 3 ejes temáticos o sobre 3 pilares fundamentales, que son el cumplimiento del principio de legalidad, el principio de progresividad y la eficiencia administrativa y fiscal. Es por eso que, como les había también contado en la sesión pasada, tenemos el objetivo de modificar 3 grandes campos, que en este caso va a ser el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio y unas modificaciones procedimentales y adecuaciones a la reforma tributaria recientemente aprobada, la ley 2277. Tenemos entonces que, con respecto al impuesto de industria y comercio, se realizarán modificaciones o se propone a todos ustedes realizar modificaciones en cuanto al régimen simple de tributación. Es una adecuación a la reforma recientemente aprobada. Este régimen integró otros 2 grupos, ¿cierto? Entonces estamos adoptando esos 2 nuevos grupos y las tarifas correspondientes.
En el régimen simplificado estamos modificando el régimen existente actualmente. Ustedes saben, el régimen simplificado es un régimen preferencial del impuesto de industria y comercio, diferente al régimen simplificado o de los no obligados a contribuir al impuesto a las ventas o los no obligados a llevar contabilidad, y es por ello que es importante diferenciarlo para que tengan la tranquilidad de que las condiciones son diferentes a las del régimen nacional, ¿cierto? El objetivo sí es que el régimen simplificado del impuesto de industria y comercio sea un poco en su funcionamiento, un poco más similar al régimen simplificado del nivel nacional. Entonces, esa es la primera modificación. ¿Qué consecuencia tiene esa modificación? Pues primera, que no le vamos a cobrar entonces, o la tarifa a cobrar a los pequeños contribuyentes del impuesto de comercio va a ser cero. La segunda es que estos contribuyentes no van a tener que declarar, pero sí van a ser objeto de unos controles, ¿cierto? Les hablaba también en la sesión pasada de las visitas que hacemos, el control a la información fiscal y tributaria y a la información. Ellos no están obligados a llevar contabilidad, pero sí a llevar el libro fiscal. Obviamente, ese llevar el libro fiscal va a ir de la mano de unas jornadas de formación que vamos a hacer en la administración, porque también tenemos muy presente que los contribuyentes pues no manejan mucho el tema. Hay otra modificación con respecto al impuesto predial. La primera es lo que tiene que ver con la ley de víctimas, es la modificación para que estos contribuyentes que fueron objeto de un desplazamiento forzado no tengan causación de intereses por ese periodo de despojo del bien inmueble, y también pues cesa la causación del impuesto predial por ese mismo periodo, tal y como lo señala la ley de víctimas. También se está generando un incentivo al autoavalúo del impuesto, del impuesto no, al autoavalúo catastral, para que los contribuyentes que se autoavalúen entonces tengan un beneficio del 20%, ello porque obviamente el avalúo les va a aumentar el impuesto predial. Y el tercer grupo de modificaciones tiene que ver con la actualización de algunos impuestos ya por temas más normativos, cambios normativos. Dígase, por ejemplo, la sobretasa a la gasolina, que tuvo unos cambios normativos, también la estampilla por hospitales públicos, y también estamos actualizando un tema de la tarifa de delineación urbana. Hay unos temas procedimentales también en el área sancionatoria, que son modificaciones, por ejemplo, a la sanción, al límite a la sanción por no declarar. También tenemos modificaciones por una adecuación de la 2277, que está referida con respecto a la sanción por no enviar información. Yo creo que en resumen, estas son como las modificaciones que se están planteando, y pues obviamente les invito a que voten positivo este proyecto de acuerdo para que hagamos de La Estrella no solamente una ciudad imparable, sino una ciudad que cumple con ese principio de progresividad, de que quienes tienen mayores ingresos nos pagan más, y quienes tienen más poquito o no tienen ingresos no nos pagan. Muchas gracias a todos, y obviamente estoy aquí para todos ustedes, dispuesto a las preguntas que tengan. Muchas gracias, subsecretario, por su explicación y por aclarar de pronto algunas dudas de los honorables comisionados. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Tercero, lectura del concepto jurídico. Me permito entonces hacer lectura del concepto emitido por nuestro asesor jurídico Santiago Peláez. Concepto jurídico del proyecto de acuerdo 021, por el cual se modifica y adiciona el acuerdo 024-2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal, en atención a su solicitud de proceder con la elaboración del concepto jurídico requerido para el primer y segundo debate del proyecto de acuerdo y sesión plenaria respectivamente, donde será discutido el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica y adiciona el acuerdo 024-2020. Me permito darles a conocer los criterios a tener en cuenta a la hora de valorar la viabilidad del proyecto de acuerdo a aprobar. Sea lo primero, como siempre, verificar la competencia del Consejo para darle trámite a este tipo de proyectos de acuerdo, y para ello se echa mano a lo establecido en el artículo 3.3 de la Constitución Política, en los numerales
1, 2 y 4, que rezan lo siguiente. Primero, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. Segundo, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. Cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales. Adicional a esto se encuentra lo descrito en la Ley 136 del 94, en su artículo 32, al definir las atribuciones otorgadas por el legislativo a los consejos municipales, al pregonar en el numeral sexto, establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. En otrora, el Honorable Consejo Municipal adoptó a través del Acuerdo 024-2020 el Estatuto Tributario Municipal, en donde se definieron las obligaciones tributarias a los cuales estaría sometida la población siderense, por lo cual, aplicando lo dicho por un principio general del derecho que predica, las cosas en el derecho se deshacen como se hacen, es posible realizar las modificaciones propuestas por parte de la administración municipal. Lo anterior se realizó con base en lo escrito en el artículo 298, numeral tercero, de la Constitución Política, que le da a los entes territoriales, como lo son los municipios, la autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, dentro de lo cual se incluyen la administración y establecimiento de tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Lo explicado hasta acá posibilita que cuando el Congreso crea un tributo territorial, los entes territoriales son autónomos de aplicarlo dentro de su jurisdicción, siendo potestad del Consejo adoptar e implementar el mismo para que aplique dentro del territorio municipal. Además de lo anterior, el artículo 338 de la Constitución Política define que debe contener los tributos al decir que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Sobre el particular se pronunció la Honorable Corte Constitucional en los siguientes términos. En tales términos, la referida competencia concurrente se articula, entre otras, mediante la expedición de leyes que autorizan la creación de tributos territoriales. Al respecto, la Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la competencia del legislador para definir los elementos estructurales de los tributos territoriales en el marco de dichas leyes. En la jurisprudencia actual sobre esta materia, la Corte ha determinado, entre otros, que le corresponde al Congreso de la República, al expedir leyes que autorizan la creación de tributos territoriales, el señalamiento de los aspectos básicos de los tributos territoriales, los cuales serán apreciados en cada caso concreto. Por su parte, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales establecerán los demás componentes del tributo dentro de los parámetros generales o restringidos que fije la correspondiente ley de autorización y las leyes que autorizan a las entidades territoriales la emisión de un tributo no deben contener todos los elementos del mismo porque estaría invadiendo la autonomía de las entidades territoriales. Es decir, cuando el legislador decide regular o establecer normas generales sobre los tributos del orden departamental, municipal o distrital, no se le debe exigir ni debe permitírsele que en la ley respectiva incluya directamente todos los componentes del tributo. Conforme a lo anterior y basado en el artículo 294 de la Constitución Política, le está permitido al Consejo definir exenciones del tributo a aplicar dadas las dinámicas propias de cada municipio. Conforme a lo anterior y de cara a lo establecido en el Acuerdo Municipal 008-2017 y en la Ley 136 del 94, se verificó que el proyecto de acuerdo que se allega cumpliera además con los requisitos que debe contener con la unidad de materia. La inclusión de beneficios tributarios supone un impacto fiscal para las arcas del municipio, por lo cual se debe tener en cuenta el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, que señala en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para esos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectiva los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Al revisar el proyecto de acuerdo se observa que la administración municipal hizo el análisis del impacto fiscal que supone la eliminación del impuesto de industria y comercio para el régimen simplificado que cumpla con los criterios definidos por la administración. Una vez revisados los anteriores aspectos, se señala que el título presenta unidad de materia con relación del articulado. Finalmente, se indica que legalmente es competencia y corresponde al Consejo Municipal conforme lo dispone la Ley 136 del 94, modificada por la Ley 1551 de 2012. Es por todo lo anterior que se concluye que es jurídicamente viable el proyecto de acuerdo, pues cuenta no solo con la motivación legal y de conveniencia respectiva, haciendo la salvedad de las modificaciones propuestas. Esto es unas que propuso la Administración Municipal. Cordialmente, Santiago Peláez Bedoya.
Gracias, señora secretaria. Por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Cuarto, ponencia del proyecto de acuerdo. Me permito entonces hacer lectura de la ponencia del proyecto de acuerdo 021, por el cual se modifica y adiciona al acuerdo 024-2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal. Honorables concejales, me permito antes de invitarlos a votar a que se tengan en cuenta lo siguiente. Antecedentes y trámites. El proyecto de acuerdo anteriormente citado de iniciativa del señor alcalde municipal de La Estrella fue presentado ante esta honorable corporación para darle trámite, el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 del 94, artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo. Segundo, título del proyecto de acuerdo 021-2020, por el cual se modifica, proyecto de acuerdo 021 de 2022, por el cual se modifica y adiciona al acuerdo 024-2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal. Tercero, unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referirse a una única materia, la cual se centra en que el Consejo Municipal autorice la inclusión de un parágrafo transitorio en los artículos 406 y 407 del Estatuto Tributario. Iniciativa del proyecto. De conformidad con el parágrafo primero del artículo 71 de la Ley 136 del 94, los acuerdos a los que se refieren los numerales 2 y 3, 2, segundo, tercero y sexto del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde o del consejo, por lo que es procedente darle trámite al interior de la corporación. Quinto, objeto del proyecto. El proyecto de acuerdo que se somete a consideración de la corporación se identifica con un objetivo principal, la variación e inclusión de situaciones en el régimen simplificado, impuesto de industria y comercio, impuesto predial, régimen sancionatorio, tasa de interés moratoria, régimen procedimental. Sexto, exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia la exposición de motivos que, según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 del 94, es requisito obligatorio que el Consejo Municipal pueda darle trámite y estudio de aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En la exposición de motivos del proyecto se nos indican las consideraciones constitucionales, legales y financieras, lo cual determina que este proyecto de acuerdo cumple con este requisito soportando la unidad de materia. Séptimo, conveniencia y legalidad. Normatividad nacional, Constitución Política, Ley 136 del 94, Ley 788 de 2002, Ley 14 del 83, Ley 2277 de 2022. Normatividad municipal, Acuerdo 024 de 2020, por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal, concepto del ponente. Debe precisar este ponente que lo que se busca por parte de la administración municipal es realizar un ejercicio de justicia tributaria en donde las personas que cumplan con los requisitos definidos por el acuerdo obtengan tarifa cero en el pago de industria y comercio. Además, busca definir unas exenciones tributarias y busca adecuar el estatuto municipal al estatuto nacional. Conclusión, es por lo anterior que los invito a votar positivamente el presente proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta las enmiendas que presenta la administración municipal. Saúl Quintana Parra, concejal ponente. Gracias, señora secretaria. Por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, le solicito, antes de continuar con el orden del día, me permita entonces hacer lectura de las enmiendas y la explicación de las enmiendas presentadas por parte de la administración municipal. En todo caso, antes de que ustedes debatan, antes de que ustedes socialicen y debatan el proyecto de acuerdo. Ellos radicaron unas enmiendas al proyecto de acuerdo 021 de la siguiente manera. Dice, señor presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 y siguientes del Acuerdo 08-2017, Reglamento Interno del Consejo Municipal, se presentan las siguientes sugerencias de enmienda para ser introducidas en el proyecto de acuerdo de referencia para discusión y aprobación de esta honorable corporación. Primero, se proponen cambios con los artículos 9
Y número 18, con relación a incluir unos incisos y el cambio de un cuadro respectivamente, por lo cual se presenta así. Esto es entonces, ellos hacen el cuadro comparativo del artículo del contenido del proyecto presentado, es decir, cómo el proyecto está en este momento, y en el cuadro siguiente, el artículo y o contenido del proyecto de acuerdo definitivo, es decir, cómo quedará. En ese sentido, entonces, ellos agregan en el artículo 62 del proyecto de acuerdo, en el artículo 62, perdón, en el numeral séptimo, ellos agregan dos incisos que indican: al configurarse cualquiera de las causales señaladas, el contribuyente reingresará automáticamente al régimen ordinario del impuesto sin necesidad de acto administrativo que así lo establezca, debiendo cumplir con la obligación de presentar declaración de industria y comercio dentro del plazo dispuesto para ello. Y el siguiente dice: los contribuyentes que incumplan la obligación de declarar, se les aplicarán los procedimientos y sanciones a que hubiere lugar según las disposiciones vigentes. Y en el artículo 18, que modifica el parágrafo 227 del acuerdo 024 del 2020, dice que quedará de la siguiente manera: en el literal B, ellos anexan un cuadro del volumen y la tarifa VT. Entonces, este cuadro está repetido, es así. El cuadro está repetido en el numeral, en el literal C. En el literal C, el cuadro se repetía, el mismo del literal B. Ahorita ellos anexan el cuadro nuevo. Esto es el que trae la ley, que es la autorización para la integración, reloteo menor a 5 unidades o subdivisión de lotes. Entonces el cuadro indica modalidad de licencia, área útil, urbanizable y tarifa VT. No sé si, señor presidente, usted quiere darle la palabra antes de la discusión al señor subsecretario para que él explique de pronto respecto a las modificaciones. Sí, señora secretaria. Subsecretario, entonces usted tiene para que le aclare a los comisionados las enmiendas. Muchas gracias, señor presidente y señora secretaria. Las modificaciones o las enmiendas básicamente son las siguientes que les proponemos por error en el proyecto de acuerdo. El artículo 62 del estatuto que estamos modificando, eliminamos los dos incisos finales de ese artículo. Ese fue un error porque ese inciso final es el que nos garantiza dos cosas. Primero, la movilidad entre el régimen simplificado y el régimen ordinario y el impuesto de industria y comercio. Y segundo, la fiscalización del régimen simplificado. ¿Qué significa eso? Hombre, si yo soy régimen simplificado y dejo de cumplir los requisitos, es decir, me paso los topes, ya no tuve hasta 1.400 VT de ingresos, sino que digamos tuve 2.000, la administración no tiene que emitir un acto administrativo sacándote del régimen, sino que simplemente vos ya sabes que tenés la obligación de presentar la declaración en el periodo gravable siguiente, tal y como funciona el régimen simplificado y el régimen común en el nivel nacional. La segunda modificación es básicamente lo que nos mencionaba la señora secretaria, es que se nos fue en el literal C un cuadro equivocado. El cuadro que estamos incluyendo acá es el que nos trae el decreto DUR 1077 del 2012, que es básicamente el decreto del sector vivienda, ¿cierto? Que nos reglamenta cuáles son las tarifas que se pueden cobrar para ese tipo de servicios. Muchas gracias, señor secretario. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Quinto, discusión del proyecto de acuerdo número 021-2022. El campo de la discusión, ¿algún concejal desea intervenir? El concejal Luiso tiene el uso de la palabra. Gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Buenos días nuevamente a todos los compañeros, secretaria Liana, quienes nos ven en redes. Mis preguntas básicamente es, doctor Gabriel, sobre la autoevaluación de catastro. Como desconocedor del tema,
pues me surge la duda de que la autoevaluación tiene que ver, se relaciona con el valor del inmueble para efectos pues de lo que llamamos actualización del predial, ¿cierto? Quisiera saber si hay una correlación ante esa autoevaluación. Encontré en internet que en Colombia, pues como todos sabemos, el catastro es el sistema de información geográfica estadística que se encarga de registrar y clasificar y valorar los inmuebles del país. Ahí es donde me surge pues la duda. La autoevaluación de catastro es un proceso mediante el cual los propietarios de bienes inmuebles pueden actualizar y verificar la información del catastro sobre sus propiedades. Verificar la información de catastro sobre sus propiedades es como que los propietarios vean si toda la información cumple. Y ahí me surge también la duda, otra duda ahí es en control interno, pues nosotros tenemos un sistema de catastro bueno, pero no es el más moderno del país, desde mi conocimiento sobre la base tecnológica. Entonces ahí también surge cómo se relaciona que un propietario pueda ejercer su derecho a saber si tiene toda la información básica para esa autoevaluación. Aquí nombra los pasos que es acceder por parte del usuario al portal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, miniambiente.gov.co, seguir las instrucciones, montar los documentos que se requieren, revisar y enviar el formulario. Aquí aparece revisar, pero es que estamos hablando que el usuario en su gran mayoría no conoce de estas cosas. Entonces, dice, es importante tener en cuenta que la autoevaluación del catastro es un proceso voluntario y no tiene ningún costo para el propietario. Sin embargo, es importante actualizar y verificar la información del catastro para asegurarse que se refleje de manera correcta en el sistema y evitar posibles problemas legales en el futuro. Entonces, a mí me preocupa la socialización del mismo. Primero, ¿cuál es el beneficio de que un usuario propietario haga una autoevaluación del catastro? ¿Cuál es el beneficio principal? Y segundo, pues obvio, las bondades que está buscando el proyecto de acuerdo es mejorarle a los ciudadanos, pues, también su base de registros y frente a lo que es catastro y el predial, pero entonces, ¿cómo se está socializando? ¿Cómo se está pensando socializar? Siempre pensemos, y yo soy de los que más conversa y debate aquí, doctor Gabriel, sobre estamos en un mundo de sistemas de información, pero nos falta mucho llegar a un nivel adecuado de socializar con el usuario. Usted sabe que yo personalmente lo he visitado mucho usted por ese tipo de situaciones, donde incluso contadores con 20, 30 años de experiencia, los más lectores del mundo, y no entendieron una parte técnica porque no sabían cómo presentar la información o no sabían los plazos. Eso me preocupa mucho. Aparte de eso, punto aparte, usted hablaba de víctimas, que algunas modificaciones también es porque se encuentra alguna necesidad de cumplirle alguna ley de víctimas, según entiendo yo. Y ahí también pues me genera una expectativa de si realmente el proyecto de acuerdo está cumpliendo con todos los parámetros legales, porque o ustedes cómo encuentran que faltaba esa arandela relacionada con víctimas. ¿Por qué sucede eso que ustedes se dan cuenta? ¿Quién los asesora? O de parte del asesor jurídico, o ustedes pues internamente. Entonces, que realmente pues espero que el proyecto de acuerdo realmente haya tocado todo el marco jurídico y legal para que, pues, para que quede lo más completo posible, pero en ese punto quisiera saber por qué llegaron a ese concepto de modificación. Esto, presidente, gracias por el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Señora secretaria. Ya tiene pues el doctor ya para que le responda al concejal Wilson las preguntas. Bueno, muchas gracias, honorable concejal, por las preguntas. Bueno, voy a empezar por el final, con respecto al tema de la ley de víctimas. En el municipio de La Estrella, como en muchos municipios, hay una mesa que es la mesa de víctimas.
creo que todos aquí la conocen. Esa mesa de víctimas nos hace una solicitud que es básicamente, nos señalan, ve, nosotros tenemos la ley 1448 del 2011, en donde se establecen unos incentivos tributarios, unos tratamientos especiales para quienes son víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Quienes son víctimas de desplazamiento, de despojo. Y en el municipio de La Estrella, a diferencia de otros municipios, no se tiene incorporado en el estatuto tributario, ni en la normatividad, ni en la malla tributaria vigente, pues efectivamente el beneficio que consagra la ley que les mencioné. Es el artículo 72 de la ley 1448 del 2011. Entonces, gracias a ese llamado de atención de la ley de víctimas, es que nosotros obviamente hicimos unas mesas de trabajo con la oficina jurídica asesora, con nuestros asesores tributarios y decidimos incorporar el beneficio, ¿cierto? Obviamente, si ustedes miran el articulado, no es simplemente decir yo soy víctima del conflicto armado para que no se me causen intereses para el impuesto predial unificado, sino que tiene que mediar una certificación de la unidad de víctimas, tiene que certificar una sentencia judicial en donde diga, vea, sí, es que este bien inmueble que era suyo fue objeto de despojo por un paramilitar o por un grupo al margen de la ley y por lo tanto se lo vamos a devolver y por ese periodo de tiempo no le podemos cobrar impuesto predial, ¿cierto? O sea, es algo que la ley nos señala. Con respecto al tema del avalúo, a ver, yo creo que es importante que recordemos un poco cómo funciona el impuesto predial. El impuesto predial tiene una base gravable, ¿cierto? ¿Cuál es esa base gravable? ¿Cómo se fija? ¿O cuáles son los elementos esenciales del impuesto? Están fijados precisamente en el avalúo catastral, ¿cierto? En la ficha predial. ¿Qué nos dice esa ficha? Nos dice varias cosas. Nos dice cuál es la destinación económica del bien, nos dice quiénes son los propietarios, cuál es el porcentaje de copropiedad, nos menciona también la estratificación que tiene el bien, si es urbano, si es rural, y nos genera un montón de elementos geográficos, ¿cierto? Todos estos son elementos que hacen parte que hacen parte de cómo se calcula el impuesto predial. ¿Qué ocurre? Actualmente el catastro no solamente del municipio de La Estrella, sino el de la gran mayoría de los municipios de Colombia se encuentra desactualizado. Usted toca un punto importante, el catastro de La Estrella no es el más actual, es verdad, no se actualiza desde el año 2008. El municipio está en ese proyecto de actualizar el catastro. Sin embargo, aunque actualizáramos el catastro, el avalúo catastral, lo que la ley exige es que llegue como mínimo al 60% del avalúo comercial. Clave del asunto, el autoavalúo no tiene ese límite. El autoavalúo es tú actualizas tu avalúo al avalúo comercial actual. No tiene ese límite del 60%. ¿Qué ocurre? Nosotros acaba el área metropolitana de entregarnos un diagnóstico de los avalúos del municipio de La Estrella y nos dicen, miren, inclusive con el trabajo de conservación catastral que se viene realizando en el municipio de La Estrella, que yo creo muchos han sido consultados por ciudadanos frente al tema, tenemos avalúos que no superan el 25% del valor comercial real. Ese es el promedio, el 25%. ¿Qué significa eso? Que si nosotros alcanzamos a lograr un autoavalúo, esa base gravable va a pasar del 25% al 100%. Vamos entonces a mirar cuál es el efecto práctico del autoavalúo. Yo tengo un bien inmueble avaluado hoy en 25 millones de pesos y va a pasar a 100 millones de pesos, ¿cierto? Obviamente el impuesto predial va a aumentar proporcionalmente, ¿cierto? Hay unas limitantes, pero dependiendo del aumento del crecimiento y de cuáles son esas naturalezas, entonces ese aumento de ese autoavalúo va a ser importante. Entonces lo que le decimos es, señor contribuyente, mantenga actualizado, perdón, su avalúo y entonces nosotros le damos un beneficio tributario. Miren que en cualquier caso, ese beneficio tributario es menor que el
crecimiento que va a tener el contribuyente en cuanto a avalúo, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es como un incentivo, porque teniendo en cuenta que tenemos tan desactualizado el catastro y que el procedimiento para actualizarlo no es tan ágil, ¿cierto? Aunque ya se está trabajando en ese objetivo, el objetivo es, venga, señor contribuyente, autoevalúese para que entonces nosotros también vamos obteniendo mayores ingresos. El tema de la socialización me parece muy importante. ¿Cómo pretendemos hacerlo? Es importante tener en cuenta que este autoevalúo tiene otro beneficio para quien lo realice y es el beneficio que tiene en cuanto al impuesto a las ganancias ocasionales. Ustedes saben que Residencia acaba de aprobar una reforma tributaria, la ley 2277, y esa ley aumentó el impuesto a las ganancias ocasionales, pasó del 10% al 15%. Y esa ganancia ocasional, ¿cómo se calcula? Se calcula sobre la diferencia del precio de compra y el precio de venta. Entonces, usted tiene un bien inmueble que tiene un avalúo catastral, digamos, de 50 millones de pesos, pero lo vendiste por 300, ¿sobre qué pagas ganancia ocasional? Sobre 250, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Pues el 15% de esos 250 siempre es un impuesto importante. Entonces, el objetivo es, venga, mantenga su autoavalúo actualizado, ¿cierto? Actualícese y verá que no le va a tocar pagar esa diferencia, porque entonces ya lo que dice el gobierno es, usted está pagando predial no sobre 50, sino sobre 300. Entonces, valor a pagar por ganancia ocasional, cero, ¿cierto? Miren que es un negocio para quien lo realice y para el municipio es un beneficio, ¿por qué? Porque nos aumenta el predial. Entonces yo creo que es una ganancia para todas las partes. Ahora bien, no a todo el mundo le interesa tener el avalúo actualizado, ¿cierto? Entonces, este es un beneficio que le interesa más a quién tiene bienes inmuebles muy cuantiosos. Por eso es un beneficio que tendremos que socializar especialmente a quienes son grandes tenedores de bienes inmuebles en el municipio de La Estrella y para las empresas del municipio de La Estrella. ¿Sí? Muchas gracias, señor secretario, por la aclaración y responder las preguntas al honorable concejal. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Anuncio que voy a cerrar el campo de la discusión. Queda cerrado el campo de la discusión. Por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Sexto, modificaciones al proyecto de acuerdo. Ningún honorable concejal propuso modificaciones. Tenemos entonces que la única modificación, señor presidente, es la enmienda presentada, radicada por la administración municipal. Referente al artículo 72, que se le adicionaron 2 incisos, y al artículo 18, en donde se modifica el cuadro que estaba repetido y se pone el nuevo cuadro de la autorización para la integración, reloteo menor a 5 unidades o subdivisión de lotes. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Séptimo, votación. Señora secretaria, por favor, preguntarle a cada uno de los honorables concejales comisionados su intención por el voto. Sí, señor presidente. Para que den su voto respecto al proyecto de acuerdo 021-2022, la honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Voto positivo. Qué pena, hago una claridad, concejales. Para el proyecto de acuerdo 021-2022, con la enmienda presentada por la administración municipal. Honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Voto positivo. Con la enmienda. Sí. Bueno. Con el honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Mi voto es positivo con la enmienda. Honorable concejal Willington Herrera Arroyave. Honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Mi voto es positivo con las enmiendas. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Voto positivo con las modificaciones. Le informo, señor presidente, que 4 honorables comisionados han dado su voto positivo al proyecto de acuerdo 021-2022, por lo tanto pasará a la plenaria de la corporación para el segundo debate. Gracias, secretaria. Agradecerle a cada uno de los concejales comisionados
por su voto positivo, igual al doctor Gabriel, que ha venido pues a exponer a los concejales. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, levanto la sesión. Pasen un fin de semana feliz en familia y feliz Navidad para todos. Muchas gracias. El señor presidente ha levantado la sesión. El segundo debate de este proyecto de acuerdo será el día 28 de diciembre. Ya les estaremos informando la hora. Un feliz día y una feliz Navidad para todos y para todas.